Gracias por seguir con nosotros aquí en Camino a los Pinos. Seguimos platicando con el doctor Mariano Palacios Alcocer. Esta evolución histórica del partido, sus baches, sus problemas, sus crisis, sus cercanías, sus distancias con el presidente Cedillo en su momento, sus problemas de recomposición del poder hacia adentro una vez que no tenían un presidente que era el que marcaba la línea del partido. ¿Cómo funciona hoy? ¿Cómo ves el futuro de un partido y cómo ves ese futuro entre otros partidos que se reconforman también, que evolucionan y que han pasado por crisis internas? El caso de la reforma energética también representó para el Partido Revolucionario Institucional pues, un tema de discordia interna muy fuerte, ¿no? Sí. Hace 12 años, 11 años, los adversarios del PRI y los más escépticos observadores supusieron el aniquilamiento y la desaparición del PRI. O sea, sin presidente ya no hay PRI. Es decir, suponiendo que hubiera sido cierta la teoría de que era un partido de Estado, modificándose las bases sustanciales de la conducción del Estado en relación al partido, el partido dejaba de existir, y no fue así. El presidente Fox perdió la gran oportunidad de la transición. Hace 6 años el PRI demostró una enorme responsabilidad histórica, reconociendo que las tendencias no le favorecían y propició la gobernabilidad, evitando una crisis constitucional de signos mayores. Hoy el PRI está ante la tesitura de recuperar el poder y me parece que el reto fundamental es que presente un proyecto de reivindicaciones sociales, de crecimiento económico, de impulso al empleo, de mejoría a la educación, de una política internacional activa y sobre todo, Lorenzo, de rescate del Estado de Derecho, donde la vida, la seguridad, la propiedad, la dignidad de los habitantes sea respetada. Lo más lamentable hoy es que estamos ante la perspectiva de un Estado cuyo gobierno no ha sido capaz de cumplir con su deber en la garantía de la seguridad, de la vida, de la propiedad, de la intimidad de los gobernados. Por lo tanto, el PRI creo que ha dado muestras de una gran capacidad de adecuación, ha tenido errores, pero ha demostrado capacidad de corrección, ha tenido crisis internas, pero ha logrado salir adelante de ellas. Hoy hay un candidato que resulta ampliamente competitivo y lo importante será que a la competitividad del candidato se sume una propuesta de reivindicaciones sociales y políticas que hagan de México un país mejor. Se acusa en parte de opinión pública, y quizá ese fue el voto de castigo del año 2000, que el PRI es un partido corrupto, que el PRI es un partido de prácticas indebidas en los procesos electorales, amañadas y con una serie de un zoológico político de animales que dicen que hay respecto a estos eufemismos sobre las irregularidades electorales. Pero veo que existe también quizá un otro PRI menos conocido, de gente pensante, profesional, ilustrada, dispuesta y con visión de Estado. Quizá es necesario que el PRI busque esos talentos, ¿no? Y los divulgue. En el caso de quienes han sido inconformes en el PRI, pues es curioso ver al PRI enfrentándose en elecciones locales contra expriistas. Y en el caso ya también a nivel presidencial está sucediendo, ¿no? Sí, yo creo que los partidos que logran consolidarse en el poder tienen crisis internas que generan defecciones y en algunos casos se aplican purgas. En el caso del PRI, gran parte de sus competidores internos e incluso en contiendas nacionales han sido expriistas. Pero el proceso de descalificación de la política no solo se dio al PRI, se le dio al PRI porque tenía 70 años ejerciendo el poder de manera ininterrumpida en lo nacional. Yo creo, por ejemplo, que las muestras de corrupción que se dieron en gobiernos del Distrito Federal o de otros signos, como el Partido Acción Nacional, donde se han dado casos espectaculares en esta materia, nos permite advertir que hay hombres que se equivocan en todos los partidos y hay gentes de mala fe en todos los partidos. Lo que importa es mejorar la calidad de la política y poner a prueba a los actores más probados. ¿Qué futuro tiene México con partidos imperfectos? Yo creo con una ley electoral imperfecta en términos de desarrollo democrático. Yo creo que México requerirá después del proceso electoral un espacio de reflexión y de concordia. Quien gane las elecciones deberá gobernar para todos y deberá gobernar con todos. Las exclusiones y la polarización a nadie beneficia. Me parece que es indispensable volver a esa visión
histórica y de Estado que tuvieron los padres fundadores de la nación mexicana, donde lo importante era rescatar los derechos fundamentales del pueblo, pero también la soberanía de la nación. Y a mí me parece que en esto hay una asignatura que le corresponde a todos. Para que pueda haber acuerdo, quizá es momento de pensar que desde hoy la contienda se debe llevar a cabo no para enfrentar, sino para proponer un futuro de país, ¿no? La política de las descalificaciones debe ser sustituida por la política de las propuestas, y de las propuestas a los compromisos, y de los compromisos a las exigencias y a la rendición de cuentas. El cumplimiento, ¿no? Pues ese es el quehacer de todo político, de todo funcionario público, y cada día nos vamos acercando más al Camino a los Pinos, porque todo México va camino a los Pinos. Les agradecemos muchísimo su presencia esta noche con nosotros, y a ti, Mariano Palacios Alcocer, sus comentarios tan interesantes. Muchas gracias, Lorenzo.